Fundar una agencia a los 23 años requiere visión y valentía. Hoy, Nuria Vilanova preside CEAPI y lidera a 600 colaboradores en 15 naciones a través de Atrevia. En este episodio exploramos su labor asesorando a los 300 líderes más influyentes de Iberoamérica y las decisiones extremas que salvaron su firma en tiempos de crisis. Soy Alberto Bacó Bagué y les doy la bienvenida al Blueprint Podcast, conversando con líderes destacados de nuestra región. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido el desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Bacó Bagué y este es el Blueprint. Nuria, bienvenida al Blueprint y bienvenida a Puerto Rico. Me hace mucha ilusión que podamos tener esta conversación. Veremos el porqué de esa ilusión. Muchísimas gracias, encantada, de verdad. Nuria, tú tienes 600 empleados, estás en 15 países, fundaste una organización que toca todos esos países, toca empresarios, toca presidentes de todas estas repúblicas. Pero antes de entrar a hablar de CEAPI, de hablar de Atrevia, vamos a hablar un poquito de Nuria cuando empezó a los 23 años, una agencia empresaria. ¿Qué dolor, qué vacío tú viste en la sociedad comercial española que cuando a los 23 años, estoy seguro, tus amistades estaban buscando empleo o buscando alguna seguridad de empleo, tú te lanzaste como empresaria? ¿Cuál fue eso que tú viste que hacía falta? Vino un poco rodado, porque cuando yo tenía 18 años me di cuenta de que me había equivocado. Estaba estudiando biología y no me interesaba nada de nada diseccionar ratones, abrir ranas y ese tipo de cosas que querían hacerme hacer allí, ¿no? Entonces yo quería ser artista, yo quería pintar y ir de viaje a Grecia. Y para ganar dinero, ese verano, al acabar el primer curso de biología, intenté trabajar de camarera. ¿Qué más divertido hay para alguien de 18 años que trabajar de camarero en una discoteca? Ese era mi sueño, trabajar de camarera para reunir el dinero suficiente para ir a Grecia, la cuna del arte occidental. Empecé a buscar trabajo de camarera demasiado tarde. Me decían que ya todo el mundo había palabrado en las discotecas donde yo veraneaba quién iba a tener esos trabajos, y entonces busqué qué otra oportunidad había. Me parecía que lo más cercano al arte era la fotografía. Me enteré de que había un periódico, el más importante entonces en España, el diario El País, que no tenía corresponsal en esa zona, y llamé para ofrecerme hacer fotografías. Me dijeron que una foto solo puede ir con una noticia muy importante, que no me necesitaban, pero que si quería empezar a escribir, que lo intentara. Y yo creo que siempre crecí en casa con ese concepto de que no hay que dejar nada sin intentar. Conseguirás, no conseguirás, pero la satisfacción o la medición de tu éxito no es lo que consigues, sino el haberlo intentado. Lo intenté. La verdad es que me apasionó, me olvidé de Grecia, me olvidé de la pintura y me quedé enganchada al periodismo.
A partir de ahí seguí trabajando hasta los 23 años y ya empecé a tener más clientes que trabajo de periodista. Se me acercó una compañía para pedirme cómo tenían que hacer para ser noticia en los medios, otra sobre cómo poder tener una revista para sus accionistas, y cuando acabé la carrera de periodismo tenía ya más clientes de los que podía gestionar en un ámbito tremendamente nuevo en España y que había que explicar qué era eso de la comunicación. Así que tuve la oportunidad de crecer como empresaria a la vez que hacíamos crecer un sector que prácticamente no existía en España. A tus 23 años, mujer en una España de los fines de los 80, de los 90, yo he aprendido que a los empresarios, cuando le cierran puertas, eso se convierte en como un combustible que los motiva a convertirse en más fuertes, en mejores, versus el que no es empresario, que le cierran puertas y entonces pues se desanima. ¿Tienes alguna anécdota de puertas que te hayan cerrado que te convirtieron en más fuerte? Tienes toda la razón, Alberto. Yo creo que solo aprendes de los problemas, ¿no? Y los problemas, como dices tú, tienen la ventaja de convertirte en más fuerte, porque cuando una vez ya aprendes que sí has podido hacerlo, te atreves con la segunda. Mi vida está llena de problemas que ha habido que superar. De hecho, casi no recuerdo ningún aprendizaje que no parta de uno de ellos, ¿no? Pero quizá uno fue que a los 6 meses de abrir la compañía, de empezar la compañía, quise abrir oficina en Madrid. Yo empecé en Barcelona, pero tenía un cliente, un solo cliente. Hice los cálculos porque todo el dinero que tenía estaba puesto en la empresa, no había más. Y sí, ese solo cliente cubría el gasto de alquilar una oficina y de contratar una secretaria. Tomé esa decisión de a los 23 años tener oficina en Barcelona y Madrid, y cuando fui a comunicarle al cliente que ya teníamos oficina en Madrid, que íbamos a cuidarle mejor porque estábamos allí con ese cliente de Madrid, además de los que teníamos en Barcelona, me dijo que se había quedado sin presupuesto y que tenía que cortarnos la continuidad del proyecto. Entonces me encontré con una oficina que no podía devolver, el contrato era obligatorio 5 años y que tampoco podía pagar. Y la solución fue instalar un sofá cama en la oficina y empezar a viajar cada vez más a Madrid hasta que me quedé viviendo allí para conseguir clientes con el objetivo de poder pagar a la oficina y a la secretaria, ¿no? Pero bueno, ha habido muchas anécdotas en esta línea que en el fondo agradezco porque son las que te cargan de aprendizajes y también de fuerza. ¿Y qué recuerdo tienes cuando tomas la decisión de salir fuera de España? Una decisión que muchos deciden no dar ese paso y se quedan, y aplica a cualquier país. Y tú ahora mismo estás en 15 países. Además de eso, presides una organización que también se ha expandido y de esa vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo es esa decisión? Bueno, nosotros abrimos oficina en Portugal, que en términos de avión tardas lo mismo en ir a Barcelona que en ir a Lisboa desde Madrid, después de unos 8 años de la constitución de la compañía, ¿no?
Aunque esté cerca, es un mercado totalmente diferente en número de habitantes, en idioma, en idiosincrasia, en compañías, ¿no? Y, y yo siempre creo que el empezar a hacer las cosas pronto las interiorizas de alguna manera, ya no es aprendizaje, sino que cambia tu ADN, ¿no? Cambia cómo eres. Entonces yo creo que tanto la experiencia de Madrid como la de Lisboa nos dio esa fuerza, ¿no? De saber que podías ir a otro país. Y yo digo que cuando un empresario de verdad cree en su compañía, cree en su equipo y cree en su modelo, está casi obligado a salir fuera, a buscar otros mercados. Primero, para comprobar que de verdad lo que tiene es un buen proyecto y no la facilidad de conocimiento local y el confort, ¿no? De haber crecido en un mercado, de conocer a los clientes, de conocer la idiosincrasia. Y segundo, porque el mundo va y viene. Yo tuve la oportunidad de conocer un Puerto Rico que no se parece en nada al Puerto Rico de hoy. Pero los países disfrutan de momentos muy positivos económicamente y muy difíciles económicamente. Las monedas fluctúan. El euro ahora está muy fuerte. Estados Unidos ha decidido trabajar para tener un dólar más bajo y como empresa tener posiciones en diferentes monedas también hace a la empresa más fuerte. Y después la internacionalización te obliga a ser mejor empresa. O sea, te obliga a mejorar y a innovar en todos los aspectos, en el servicio que das o en el producto que haces, porque tiene que ser competitivo no en tu mercado, sino en otros. Y en la estructura de la compañía. No es lo mismo gestionar, en nuestro caso, 600 personas, si fuera la situación en España, que 600 personas, bueno, casi 650 en 15 países. Esto obliga a tener mejor departamento de recursos humanos, de cultura, de finanzas, legal, todos los ámbitos, ¿no? Oye, qué punto más interesante, que muchas veces lo pasan por encima y quizás es de los más importantes, porque obliga a la empresa a seguir creciendo y seguir innovando y seguir convirtiéndose en mejor empresa. Que si no hace esa movida de salir del país, pues se queda acostumbrado en el al espacio área de confort. confort. Es un punto bien importante. Y te preguntaré, me pregunto, y ¿qué dos cosas te vienen a la mente? Un aprendizaje que te impactó positivamente y algo que te impactó de algo que hiciste que viste como un error y no lo repetiste. A ver, lo de no repetir los errores, ojalá, ¿no? Pero aunque se dice que debemos evitar tropezar dos veces con la misma piedra, ojalá. Quizá en mi caso se unen errores y aprendizajes. Cuando decidimos salir de Europa y empezar a invertir y a crecer en América Latina, el país que en ese momento estaba de moda en España era Brasil. Entonces, obvio, seguimos la moda, ¿no? Y yo ya tenía preparado el viaje a Brasil para hacer la inspección de mercado y ver las oportunidades cuando mi hija, que entonces debía tener 9 o 10 años, convulsionó y tuvimos un susto enorme que avanzó, se quedó afortunadamente en nada. Tenía neurocisticercosis, que es el parásito, la tenia. Cuando se aloja en el cerebro por culpa de que somos una familia loca, de lo que más nos gusta siempre ha sido ir de selva en selva, en América, en África, en Asia, en alguno de estos países
se contaminó, ¿no? Pero bueno, como no sabíamos todavía lo que era, yo no viajé personalmente y fue otra persona de mi equipo. Esa persona de mi equipo me dijo que había unas oportunidades enormes en Brasil y que no le importaba instalarse allí. Cuando yo viajé por fin a Brasil, ya llevábamos 6 meses en el país, estábamos perdiendo dinero y cuando tuve reuniones con los empresarios brasileños me decían, vos eres una compañía muy importante en España. Pero claro, España es un mercado muy pequeño. Nosotros somos un país de 300 millones de habitantes. España está en Europa. Ahí tenéis la economía del bienestar. No sabéis lo que es esforzaros de verdad. Y encima en Europa sois todos viejos. No es como en Brasil, que la edad media es muy joven y que somos muy competitivos. Una empresa importante en España es pequeña en el Brasil, ¿no? ¡Wow! Me entraron, no me entraron ganas de llorar. Lloré porque vi que nos habíamos metido en un buen lío y que iba a ser muy difícil sacar adelante el proyecto de Brasil, y realmente ha sido muy difícil. Hoy somos una gran compañía en Brasil, pero porque hicimos una adquisición muchos años después de la apertura, ¿no? Pero sí me di cuenta que el mensaje de somos una empresa de comunicación en España y Brasil no tenía mucho sentido. Podía haber sido España y Alemania. ¿Por qué España y Brasil, ¿no? Entonces cambiamos el enfoque al mercado de decir que éramos una empresa de comunicación en Iberoamérica para aprovechar las ventajas que son una realidad del mercado iberoamericano. Y en vez de quedarnos solo en Brasil, empezamos a abrir oficinas, Colombia, Perú, Chile. Entonces, bueno, de un error surgen oportunidades y de nuevo, de un problema te haces más fuerte, pero desde luego sí que el aprendizaje es que no te puedes dejar llevar por las modas, que cuando tomas una decisión tan importante en una compañía como la de la internacionalización, que te puede hacer perder mucho dinero, es una gran estrategia, es una gran ventaja, te hace mejor empresa, pero te puede hacer perder mucho dinero. Tienes que involucrarte muy personalmente en las decisiones. Esto no es delegable porque entra en el core de la compañía, porque te obliga, como decíamos antes, a transformarte radicalmente como empresa, ¿no? Entonces necesitas implicarte personalmente y poner a lo mejor de la compañía al frente del proyecto. Muy buena lección. Ese es el proyecto probablemente prioritario por mucho tiempo. Y se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho. Total. Nuria, sí, ibas a decir. No, iba a decirte que en España otro error, pero me alegro muchísimo de haberlo cometido, porque si no, no estaríamos en 15 países. La verdadera internacionalización, después de lo que hicieron las grandes compañías hace 40 años, tipo Repsol, Telefónica, etcétera, se hizo durante la crisis. La segunda gran oleada fue a partir del año 2008 con la crisis económica. No lo recomiendo. Hay que hacerlo antes. Hay que hacer la expansión internacional cuando estás bien económicamente, porque puede ser lo que te salve, pero también puede ser lo que acabe de hundir la compañía. Y ese para mí es un mensaje para Puerto Rico. Como decía, yo tuve la oportunidad de conocer un Puerto Rico en una situación económica muy difícil. Alberto, lo que hiciste como secretario de Economía, ese decreto ley cambió el país en un momento tremendamente difícil, que encima tuvo la mala suerte de verse acuciado por temas naturales del huracán. Hoy este es otro Puerto Rico, ¿no? Pero yo creo que es el momento en que las empresas tienen que aprovechar para dar el salto a otros países. Las va a hacer más competitivas en su propio mercado, en Puerto Rico, y además
hay que tomar esas decisiones cuando tienes la capacidad de invertir y de arriesgar. Y el momento es ahora. Qué bueno ese mensaje. El momento es ahora y las compañías se convierten en mejores compañías. Esa coyuntura, nosotros nos conocimos en el 2013, que ciertamente Puerto Rico estaba en un momento terrible, terrible. Quiero poner en contexto, a mí me encantan las transiciones cuando tanto los seres humanos como las compañías se transforman, se reinventan. Yo he visto y observado y he aprendido mucho de dos reinvenciones muy exitosas que tú has participado. Una es cómo cambiaste toda la marca de Infopress, que ya nadie se acuerda ni que era Infopress, a Trevia. Y eso no es fácil, porque la compañía era la compañía de comunicaciones más conocida en España, y cómo se cambia toda esa marca, y fue muy exitosamente. El otro cambio, que para mí fue una gran lección, de hecho, mi Fundación de Desarrollo Económico, me inspiré y me dio fortaleza ver cómo CEAPI se fundó y cómo empezó a crecer. Pero CEAPI sale de un mal momento, de otra organización que en mi libro pues, dejó de ser relevante. Tengo muchas anécdotas, pero me gustaría que compartas algo de historias que he visto contigo de la España de antes, de tu niñez. ¿Cómo era la España que dejó Franco y cómo eso se transformó tan increíblemente? Porque cuando yo oigo esa historia de lo que era, yo no la conocí. En Puerto Rico la gente le fascina ir a España, mudarse parte del año a España. Yo creo que es una historia muy interesante, y es alado con el respeto que yo he visto que tú tienes al rey Juan Carlos y la función que él tuvo en que esa transición ocurriera de la manera que ocurrió. Me gustaría oír un poquito de esa España como era y esa transición tan maravillosa que ha tenido. Desde luego, qué bien que preguntas eso, ¿no? Porque es muy importante que nos acordemos de dónde venimos y quién ha hecho posible lo que hoy tenemos, ¿no? De esa España, lo más personal que puedo compartir es que mi padre empezaba a trabajar a las 7 de la mañana o a las 6, y acababa de trabajar como a las 2, y después de trabajar se iba a estudiar una carrera como ingeniería, que es durísima, ¿no? Pero era una España muy dura, que todo requería grandes sacrificios, ¿no? Y me has preguntado por la historia de la compañía. Yo no puedo seguir contando nada más de la historia de compañía si no hablo de mi madre, ¿no? Mi madre, cuando tenía, no sé si 12 o 14 años, su padre, que era un privilegiado dentro de la historia de la posguerra porque era agricultor y ganadero, y por lo tanto en la casa siempre había comida, pero era de la mentalidad de esa época, ¿no? Entonces, a la edad de 12 o 14 años, le dijo que, siendo mujer, ¿para qué necesitaba estudiar más? Si sabía de cuentas, sabía leer, escribir, que lo que tenía que hacer era ir a ayudar a la familia, que tenía un puesto en el mercado donde vendían los vegetales que cultivaban, ¿no?
Entonces, bueno, mi madre, qué brillante, qué mujer tan inteligente es, que cuando yo le dije un día que quería montar la empresa con 23 años, ella tenía 46, me dijo, pues yo quiero estar a tu lado, yo quiero ayudar. Y con 46 años se fue a estudiar contabilidad, se puso a estudiar mecanografía y durante años fue la persona que se encargó de todos los contratos laborales, contratos con clientes, hacer las facturas, presentar los impuestos, llevar la contabilidad de la compañía, y después fue creando un equipo para hacer todo esto. Imagínate el nivel de inteligencia para que te arrancaran porque eras mujer de estudiar y para después poder reincorporarte a estudiar y hacer una carrera profesional y como socia como la que hemos podido hacer juntas, ¿no? Entonces fue una España que la gente tuvo que sacrificarse mucho, tuvo que esforzarse muchos, y que las mujeres pues se les asignó un puesto, no eligieron qué puesto tenían que hacer. Yo tuve la suerte de crecer en esta familia donde nunca me preguntaron si yo quería estudiar, sino simplemente qué iba a estudiar. Esto que ahora parece obvio, no era lo general en mi entorno de mi colegio, ¿no? Entonces, bueno, de esa España yo creo que ha salido un espíritu de lucha, de hacer las cosas bien, de superar, ¿no? Y en mi caso tengo que agradecer la generosidad de mi madre, su valentía y su capacidad. Somos socias en la compañía, hemos hecho ese proyecto juntas. Yo tuve la posibilidad de dedicarme 100% a clientes, a desarrollar el negocio, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, y en los equipos, porque tenía las espaldas cubiertas, tenía a mi madre encargándose de todo aquello en lo que yo habría sido un desastre, ¿no? Todo el back office, y sumamos, ¿no? Y nada, esa España es una España, yo creo que ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades, y que ha tenido grandes ejemplos, ¿no? Tuvimos una transición espectacular con grandes políticos como CEAPI, hablabas de CEAPI. Hicimos hace poco un homenaje al presidente Felipe González y al presidente Aznar. Cuando yo fui a decirle al presidente Felipe González, el presidente relevante en la transición en España, que queríamos hacerle un homenaje a él y uno al presidente Aznar, su gran enemigo político, el que le derrotó en las elecciones, pero que podíamos hacer primero él y después Aznar, dijo, no, Nuria, nos tienes que dar el premio juntos, porque eso es un mensaje. El mensaje de la alternancia y el mensaje de la unidad, y les dimos el premio juntos, ¿no? Y sin duda la corona representó un papel espectacular. El papel del rey Juan Carlos nos salvó de lo que podría haber sido un verdadero desastre, de ese golpe de Estado que tuvimos, pero el papel del rey Felipe nos ha dado mucha estabilidad en un momento donde los países en el mundo, no solo en España, están sufriendo esa quiebra de las relaciones, esa tensión en los puntos de vista, esa discrepancia, estas sociedades más divididas, más de extremos, ¿no? Y nosotros tenemos una figura que nos da estabilidad y también que nos ha hecho mirar hacia Iberoamérica. Ha quedado ahí pendiente la transición de Infopress y la transición del CEAPI, pero eran muchos temas encima de la mesa. Sí, sí. Al estar rodeada constantemente de empresarios número uno en las altas esferas del poder, ¿cómo tú haces para mantener los pies en la tierra, que siempre ha sido la misma Nuria que yo conocí hace ya 13 años? ¿Qué te dices a ti misma
que te mantiene. Bueno, yo tuve la suerte de que a los 18 años trabajaba para el diario El País y cuando iba a entrevistar, no importa, a un ministro o a un presidente de compañía, como los periódicos entonces eran tan importantes y dentro de los periódicos el más importante era El País, no sé si se usa esta expresión en Puerto Rico, pero me hacían la ola, es decir, llega Nuria del diario El País, ¡wow! ¿No? No importaba el nivel del interlocutor que tuviera y yo era una criatura de 18 años que no sabía nada, ¿no? Pero eso me obligaba a vivir donde yo veraneaba, el pueblo donde nací, pero no en Barcelona, que era donde yo vivía y donde tenía más fácil acceso a la universidad. Entonces, para regresar a Barcelona, tuve que dejar el diario El País y ir a diarios mucho menos importantes. Entonces, de llegar Nuria del diario El País, empezó a llegar Nuria del Avui, del Correo, del Noticiero, de periódicos mucho menos importantes, ¿no? Y el trato era totalmente diferente a pesar de que yo había crecido, estaba estudiando periodismo, no biología y había aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso me pasó lo suficientemente joven para darme cuenta que lo importante es la persona y no el apellido, ¿no? El cargo o la empresa, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho, aparte de que si algo me interesa de verdad es las personas. Entonces, cuando yo veo un gran empresario, un gran político, me apasiona entender cuáles son sus motivaciones, qué le mueve, qué hace. Y la gente necesita que le trates como persona, no como presidente, no como tal. Todos necesitamos saber que interesamos a alguien como persona, no solo por nuestro cargo, ¿no? Ahí estoy 100% de acuerdo. Es la persona, es la persona. Y eso es lo que uno aprende. Eh, yo voy a un restaurante y voy a visitar a mis amigos y todo. Y yo pienso que uno llega a una compañía y uno tiene que saber que todas las personas están pasando por un proceso y interesarse en ello. Y si me permites, Alberto, yo te he conocido como secretario de Economía de Puerto Rico. ¡Wow! Viajabas a España, venías a los congresos y todo el mundo estaba pendiente de ti. Y te he conocido después y no has cambiado. Eres exactamente la misma persona. Yo como ya llevo desde los 18 años en el mundo de la empresa, de la comunicación, de la política, he tenido amigos, incluso consejeros de mi compañía, por lo tanto que recibían una compensación económica, que de repente eran ministros y ya no te miraban, ¿no? Y he tenido amigos que de repente eran ministros y seguían siendo la misma persona. Entonces está en la esencia. A mí me da mucha lástima las personas que he visto que cuando llegan al poder cambian tanto. Como yo digo, se despegan del suelo. Es como si flotaran, porque las caídas después son muy duras. Nuria, tú has dado ahí en el punto, el mundo da vueltas y esas personas le llega más rápido de lo que uno cree. Eh, y, y- y tienes toda la razón. Yo creo que es un gran enseñanza para el que nos escuche. Sean auténticos, sean ustedes, no cambien por el puesto que tengan. Eso es lo más bonito que pueden llevar. Y disfrutemos de las fases de la vida. Hay momentos de aprender, hay momentos de enseñar, hay momentos de dejar que los que están a nuestro alrededor crezcan y ocupen nuestro espacio, ¿no? A mí me da mucha lástima los empresarios que no quieren soltar el poder. A veces en la empresa familiar a sus hijos
hasta el último momento. O aquellos que dejan un fideicomiso para asegurar que los hijos van a tener que seguir haciendo lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que de verdad, no se cree que se va a morir, aunque sea algo tan obvio, ¿no? Parece una cosa increíble, pero pasa. Yo creo que sí. Que uno lo ve y entonces uno ve el sufrimiento de la familia, de los hijos, a veces los distanciamientos innecesarios. Y son personas que no pueden ver que hay un después, y hay maneras de hacerlo bien hecho. Según como lo estamos conversando, uno dice, y lo ve de afuera, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo estoy viendo unos... Bueno, a mí, por ejemplo, me produce angustia, estrés, o me produciría pensar que mi compañía depende de mí. Yo me siento muy feliz porque tengo una consejera delegada espectacular, un comité de dirección espectacular, y yo me puedo pasar, como estoy ahora, 1 mes y medio promoviendo el CEAPI por diferentes países. Veo empresas familiares, en esta asociación hemos creado Escuela de Familia y, y vamos a enseñar casos o compartir casos de compañías donde presidentes de compañías familiares relativamente jóvenes, ¿no? de 75, de 70 años, no quieren seguir tomando decisiones en su empresa familiar y dejan a sus hijos de entre 30 a 40 años al frente de la misma. Y eso para mí es un signo de sabiduría. Les dejan la empresa cuando todavía les pueden acompañar, cuando todavía los hijos tienen la oportunidad de asumir y cometer errores. Por favor, que cometan errores cuanto antes, porque van a poder enmendarlos. Que estés cerca, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que te puedan consultar, ¿no? Entonces, hay muchos aprendizajes buenos de quien sabe acompañar y hay muchos aprendizajes malos de quien quiere hacer lo mismo que hacía. Yo no lo entiendo. O sea, ¿qué joven de 20 años quiere comportarse como un bebé? ¿O qué adulto de 40 quiere hacer lo que hacía a los 15? Pues lo mismo nos tenemos que aplicar a los 60, a los 70, a los 80. Hay nuevas fases de la vida, son maravillosas, disfrutémoslas de manera diferente. Sí, de acuerdo, un lindo mensaje y, y una reflexión para muchos padres. Hay etapas y hay transiciones y uno puede ser productivo y disfrutarla en cada una de ellas. Nuria, como uno dice acá en Puerto Rico, yo quisiera ser como tú eres cuando yo sea grande en la cena que tú haces en tu casa, donde reúnes personas especiales de distintas perfiles y se crea una dinámica, una conversación elevada. ¿Cómo tú empezaste esa cena? ¿Fue una inspiración? ¿Fue que viste a alguien que las hacía? Pero tiene que haber alguna manera que te inspiró a hacerlas porque son pensadas, no ocurren en el vacío. Y ciertamente uno sale inspirado de esas cenas. Bueno, las cenas han sido como España, han cambiado. Primero porque antes las hacía y cocinaba yo y hacía todo. Ahora pues ya por suerte no tengo equipo que ayuda. Y segundo por los horarios. Antes las cenas en España quedabas en casa a las 9:30 y hasta las 2 de la mañana estabas en conversación. Qué sueño, qué horror al día siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que
hay que crear espacios de diálogo y que hay que ser generoso con la gente. Yo cuando creé la compañía sabía muy bien, como yo digo, tenía 3 miedos. Y el problema de los 3 miedos, siempre lo digo, es que eran verdad. Mi miedo era que no sabía nada, que no conocía a nadie y que nadie me conocía, ¿no? Entonces tuve que obsesionarme en convertir los 3 puntos débiles en todo lo contrario, en 3 puntos fuertes. Como compañía hemos buscado siempre hacer estudios, investigar, aprender, ser los primeros en aplicar la IA a la comunicación, los primeros en lanzar el servicio de Public Affairs cuando las empresas de comunicación se supone que no hacían Public Affairs, etcétera, etcétera, etcétera. Si hemos buscado aprender, generar conocimiento y compartirlo. Y lo mismo con conocer a gente y darnos a conocer. Entonces, las cenas son el lugar perfecto para conectar gente, para derribar barreras, que se conozcan y que se generen nuevas dinámicas, ¿no? Y cuanto más diversa la gente es mejor. Y una de las cosas que me encanta es tener una casa con Fernando, mi marido, y cuando nuestros hijos están, que no están mucho, pero bueno, porque ya cada uno vive en un lugar diferente, el poder abrirlo y que nuestra casa sea como una pequeña embajada, porque tenemos la suerte de recibir amigos de todos los países de Iberoamérica o de otras partes de Estados Unidos, del Middle East, etcétera, ¿no? Y ser un punto de encuentro, un puente, pues yo creo que es una de las mejores suertes que podemos tener. No, yo en tu casa he conocido gente interesantísima de todo el mundo y las conversaciones tienen una valor increíble. Y como tú bien dices, siendo una conectora de conectores, eso es una gran lección, fomentar conversaciones. Y dijiste algo que se habla mucho de los miedos como motivación. Uno no puede tenerle miedo al miedo. El miedo es algo que puede ayudar a uno a superarse. Claro, qué Uno suerte tener miedo. reconocerlo, que eso es parte del mecanismo del ser humano y del cuerpo. Es no cogerle miedo al miedo, es reconocerlo y hacer algo. Tienes mucha razón, Alberto. Yo que estudié 1 año de biología, solo 1 año, mi convencimiento es que somos muy animales, en el sentido de que tenemos nuestros instintos, ¿no? Y que no podemos olvidarnos de ellos porque son los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Y el miedo es bueno, pero no puedes ignorarlo. Tiene que ser lo que te motiva a hacerle frente. Y respecto a las conversaciones, a mí me da mucha lástima cuando voy a una cena y hay ruido y hablas con el de al lado, el del otro lado y no sabes quién está enfrente porque no hay una conversación, no hay tal. Y después cuando hablo con mi equipo les digo, por favor, cuando vayas a ver a un cliente, cuando conozcas a alguien importante para la compañía, no le digas si hay tráfico o si hace calor. Por favor, nadie se va a acordar de ti diciendo, qué conversación tan interesante he tenido sobre el calor que hace en Puerto Rico. Nadie se va a acordar de ti. Entonces, hay una tendencia a veces a no romper el hielo, a quedarte en la conversación superficial y es como ver pasar la vida, como dejarla pasar, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien, hablemos, intentemos entender qué piensa, qué le motiva, qué sabe. Si una persona, sea lo que sea, haga lo que haga, habrá aprendido muchas cosas como para perder el tiempo con conversaciones insustanciales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Yo creo que eso es una gran lección y de verdad te digo, esas cenas en tu casa y cenas que tú me has llevado con el doctor Rojas, nunca la voy a olvidar con
con una campanita para que la gente se escuchara, todo el mundo tuviera su oportunidad de hablar. Pero también hablamos de los miedos y de los... cuéntame, todos los que hemos manejado empresas hemos tenido momentos bien difíciles. Antes de ir a CEAPI, en Atrevia o InfoPress, ¿tuviste algún momento que pensaste que había un abismo, que tú eres responsable de muchos empleados y que la empresa estuvo en aprietos? Y tuviste esos momentos y ¿qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Más de uno, Alberto. Yo de pequeña tenía el único sueño que me acuerdo de pequeña, es un sueño muy extraño porque se me repetía y era muy pequeña. De estar en el campo, parece una broma, pero de que venía el lobo y había ovejitas, ¿no? Y yo le decía a una ovejita, no te preocupes, vente conmigo, que yo te cuido, vamos a escondernos detrás de esta piedra y el lobo no nos va a ver. ¿Y qué hizo el lobo? ¿O qué hacía el lobo en mi sueño? Se iba directo a detrás de la piedra, ¿no? Y entonces la ovejita que había confiado en mí moría por culpa de que había confiado en mí, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo un sentimiento muy fuerte de responsabilidad, de que no puedo fallarle a la gente que confía en mí, sea la familia, sea el equipo, sean los miembros de una asociación, ¿no? Y que tengo que... hay que hacerle frente al lobo. No puede ser que el lobo se me coma a la ovejita que confió en mí, ¿no? Entonces siempre he trabajado por ser lo suficientemente fuerte, no solo por mí, sino por la gente que me rodea, ¿no? Y un poquito ese es mi objetivo y lo que he intentado en la compañía y lo que he intentado también cuando me ha tocado hacer frente a situaciones difíciles en asociaciones. Momentos difíciles en Atrevia, muchísimos. Recuerdo la crisis del 2008, a nosotros nos llegó casi un año después. Fue tremenda, o sea, España estaba perdida. Hablábamos de los hombres de negro que llegaron a tomar las riendas desde la Unión Europea en Portugal o en Grecia. Eran países que ya dejaron durante un tiempo de poder tomar sus decisiones económicas. A nosotros nos llamaban los clientes para decirnos, lo siento, pero se ha acabado el presupuesto porque me han echado, ya no soy más director de esta compañía. Lo siento, se ha acabado el presupuesto porque cierran la filial en España. España era un páramo, era un desastre, nadie quería invertir en España, ¿no? Y yo me despertaba por las noches con mucho estrés. Poco antes me habían hecho una oferta por la compañía y yo pensaba, seré idiota, si hubiera vendido la empresa ahora estaría aquí tan tranquila, todo asegurado. Y en una de esas noches de estrés me desperté y dije, pero seré idiota, si hubieras vendido la empresa, seguro que el que llegara conocía menos al equipo, conocía menos al cliente, conocía menos España y no podría luchar como tú puedes luchar, ¿no? Al día siguiente reuní a todo el equipo y les propuse que hiciéramos frente a esa crisis juntos, ¿no? Y bueno, ha habido muchas situaciones difíciles, pero yo hablo de que tenemos ser mujer también a veces te ayuda a que yo no he crecido con la imagen de que tengo o con la noción de que tengo que decirle a todo el mundo que yo soy la más lista, la más fuerte, la más poderosa, sino que puedo mostrar mis defectos, mis inseguridades, donde no llego, pedir ayuda para que me ayuden a subir la maleta en el avión, ¿no? Y eso es una ventaja, el poder llegarle a tu equipo y decir, mira, esto necesito ayuda, necesito que os suméis y vamos todos juntos a por ello. Y el aprendizaje es que cuando eres sincero, cuando no intentas esconder tus debilidades, lo que no sabes, sino que compartes,
como grupo, ahí sí te haces fuerte de verdad, porque una sola persona nunca va a ser completa en todo, no va a ser la más ordenada, la más inteligente, no, ni de broma. Tienes puntos fuertes y puntos débiles, pero si haces un grupo que cada uno compense, wow, eso es imparable. Cuando vino la crisis del COVID, ya una Nuria mucho más experimentada, ha pasado por muchas crisis. ¿Qué fue lo primero que te vino a tu mente ante esa situación y la empresa? Pues dolor, pérdida, ¿no? Yo creo que para todos fue lo mismo, como la tristeza, ¿no? Cuando nos reunimos y dijimos, antes de que lo anunciara el gobierno, no mucho antes, pero 24, 48 horas antes de, hay que decirle al equipo que tome su portátil, que tome su celular y que se vaya a trabajar de su casa, ¿no? Cuando cerramos la oficina, la persiana abajo. Dolor, pérdida, incertidumbre, eso fue. Y a partir del minuto siguiente, hiperactividad. ¿Qué puedo hacer? Necesito hacer cosas, necesito hacer cosas, ¿no? Y transmitir esa hiperactividad al grupo. También esa sensación de que al grupo había que transmitirle paz, ¿no? O sea, esa conciencia de que la hiperactividad es malsana y que hay que transmitirle paz. Tú conoces, porque hemos tenido la oportunidad de vivirlo, al Sifu Rama de la Sí. Montaña Azul en Costa Rica, ¿no? Que es una persona que te ayuda a hacer meditación, reflexión, el Qigong. Le pedí que nos hiciera una sesión de Qigong. Entonces debíamos ser unas 500 y pico personas, 500 y pico personas conectadas por un Zoom, un Teams, y haciendo una sesión juntos de encontrar la paz para enfrentar lo que venía, ¿no? Y a partir de ahí la estrategia fue ¿en qué puedo ayudar? Porque era momento de ayudar, ¿no? Y creamos diferentes campañas para ayudar. Y qué es lo que necesita nuestro cliente, ¿no? Y vamos a ayudarle en lo que necesita. Podíamos tener un proyecto de Public Affairs, pero a lo mejor lo que necesitaba en ese momento el cliente era comunicación interna, porque igual que nosotros necesitamos hacer la sesión de Qigong y decirle al equipo cuáles van a ser nuestros compromisos con ellos, de no dejarles en el camino, de apoyarles, etcétera, todas las empresas necesitaron volverse mucho a su público interno. Había que tranquilizarle, había que tal. Y todas las empresas necesitaban volverse a sus clientes. Oye, hoy yo que vendo yogures no estoy aquí para venderte un yogur más. Estoy aquí para ayudarte haciendo qué ejercicios puedes hacer en una casa de 60 metros cuadrados en la que vives 4 personas, porque el objetivo del yogur es que esté saludable, nuestro objetivo como empresa también. Ayudar a las empresas a pensar. Y eso es lo que nos hizo conservar clientes, incluso ganarlos. Era momento de no vender, sino de ayudar. Y vendías ayudando. Muy, muy buena lección de liderato. Nuria, en el blueprint la idea es inspirar y crear nuevas aspiraciones. Yo me inspiré en ver cómo tú creaste la organización CEAPI, naciendo de quizás un evento desafortunado. Existía una organización que se llama CEAL, y aprovecho que te compartí antes de empezar a grabar una de mis anécdotas favoritas, que tiene que ver con
conocido síndrome de impostor, yo pues pude estar en el año 2014, creo que fue, en un evento que tú organizaste en España para esta organización que se llama SEAL, y fue un evento que fue más que extraordinario. Fue la primera vez que el rey, después de abdicar su trono, salió públicamente a dirigirse a un grupo. Y también el rey ya en funciones fue al otro día a otro evento, y son muchas anécdotas. Yo tenía un parecido físico en la foto a Garzón. Sí. Y yo estaba parado al lado del rey tomándome fotos. Mi esposa Bati también, que decían que el rey no se tomaba fotos con la gente. Y había otra gente que miraba y que hace Garzón parado al lado del rey. Me pasaron muchas cosas, pero la que tiene que ver con el síndrome del impostor fue que tú me sentaste en una mesa que estabas tú y Fernando, pero había otras personas que curiosamente los otros puertorriqueños que estaban venían y me decían: oye, ¿tú sabes en la mesa que tú estás sentado? Y yo, bueno, no, yo estoy aquí. Pues estaba en la mesa del lado donde estaba el rey, Juan Carlos, y en la mesa que yo estaba sentado estaba Alejandro Bulgeroni, una persona muy agradable, y su esposa. Estaba el segundo en mando del Banco Santander. Estaba uno de los herederos de la Fiat. Estaba tu amiga del grupo Eulen y María José María Álvarez, José Álvarez de Vega Sicilia. quizá Mireia Cisneros, ¿no? Mireia Cisneros. Y pues yo, cuando venían los amigos puertorriqueños a decirme que tú sabes la mesa que tú estás, yo empecé a pensar para mí, pues, ¿qué hago yo aquí? Y de verdad que ahí uno entendí lo que es el síndrome de impostor. Después, pues, uno aprende a que en la vida hay una razón por la cual uno está en los sitios. Pero nada, traigo este tema porque después de eso nació CEAPI, y yo vi cómo esa organización fue adquiriendo una razón de ser, y cómo fue trascendiendo España. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Bukele, de conocer al presidente Abinader, a conocer al presidente de Uruguay, a compartir con que es posible que sea la nombren directora general de las Naciones Unidas, tu amiga de Rebeca Costa Rica, Greenspan. Rebeca Greenspan, Mireia Cisneros, un sinnúmero de personas que he podido compartir. Ahora hay el evento anual. Te voy a interrumpir, Sí, porque antes de que me plantees la pregunta sobre CEAPI, me gustaría hablar de tu síndrome del sí, es impostor. una conversación. Sí, Y sobre tu síndrome del impostor, creo que hay mucho que aprender, ¿no? Porque yo a veces cuando mis hijos ven que llego a un país, me recibe el presidente del gobierno y así me dicen, anda, qué bien. Digo, sí, sí, tengo mucha suerte, les tengo engañados. Pero bueno, creo que parte de lo que te hace ser como eres, Alberto,
es que tú me digas que tenías en esa situación el síndrome del impostor, que yo te miraba diciendo, no me lo creo. O sea, tú estabas ahí como el equivalente para España a ministro si Puerto Rico fuera, en vez de un estado, un país, ¿no? De economía, que es muy relevante. Eras el único mandatario de un país no español que estaba allí. Teníamos al rey emérito, al rey Felipe, teníamos al presidente de gobierno, pero tú eras el único mandatario de un país no español. Encima de quiero decir, de un país, de Estados Unidos, Sí. del estado de Puerto Rico en Estados Unidos, ¿no? Encima de Puerto Rico, que tenemos que darle desde Iberoamérica mucho cariño a Puerto Rico, porque es el estado que decide ser puente entre los dos mundos, entre la cultura anglosajona estadounidense y la cultura iberoamericana. Es la antigua colonia española que decide tener unas relaciones privilegiadas con España, ¿no? Sois un puente. Entonces era muy importante que tú estuvieras allí porque era un encuentro de los empresarios de Iberoamérica y de Puerto Rico, ¿no? Entonces estabas en la mesa que tenías que estar, no eras para nada un impostor, aportabas mucho estando allí, pero qué bien que tengas esa humildad, ¿no? Pero Qué bueno que traes el tema de Puente y Puerto Rico. Lo hemos dialogado. Yo creo que ese término de Puerto Rico, puerta de entrada a Latinoamérica y Estados Unidos para y a los Europa. hispanos y Europa para los hispanoparlantes, lo desarrollamos en esos 4 años cuando yo era ministro y tú participabas de promovernos a través de las oficinas de Atrevia. Y es una función necesaria y todavía creo que tenemos que educar mucho porque esa es la verdadera función en el mundo de Puerto Rico. Y a mí me da mucha pena ver que todavía hay muchos puertorriqueños que van a Estados Unidos con las manos abiertas a pedir. Y en vez de ir a dar, de ir a decir con orgullo, nosotros tenemos unas capacidades y unas cualidades donde tenemos mucho que darle a Estados Unidos. Estados Unidos nos necesita para ser un puente para algo que el norteamericano no puede hacer. Y eso es un mensaje que pienso que podemos seguir dando y es una contribución que lo entiendan porque no es solo la geografía, es lo que somos, es ser bicultural, entender los dos mundos, pero entenderlo porque está por dentro de uno. Ahora estamos en un momento extraordinario. Es una oportunidad, porque las relaciones en el mundo se están reconfigurando, las alianzas se están reconfigurando, ¿no? Entonces, no nos podemos dejar, en un mundo digital, de inteligencia, también desde la óptica de defensa, de guerra, ¿no? No nos podemos dejar engañar por el mapa. ¿Qué significa que haya un océano en medio? ¿De verdad eso es una separación? No nos dejemos engañar por el mapa. Hoy las alianzas y también las oposiciones se están
construyendo, se está definiendo cuál es el mundo hoy. Estados Unidos está definiendo quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Y cada uno de nosotros tiene que definir qué quiere hacer y dónde quiere estar, ¿no? Yo, desde luego, estoy a favor de Occidente. Creo que Occidente es una oportunidad, pero también creo que tenemos que dar un paso al frente y decidir qué queremos ser, ¿no? Desde luego, desde la óptica de España, yo creo que España tiene que ser iberoamericana. O sea, no se me ocurre que España pueda quedarse solo en Europa, porque nosotros tenemos una oportunidad enorme de estrechar estas relaciones también con todo lo que es la Hispanoamérica y la América portuguesa, Brasil. Tenemos esa oportunidad. También la tenemos con Puerto Rico. Y eso no solo es bueno para México, por ejemplo, que encuentra en España cómo invertir en España comprando compañías y desde ahí expandirlas a África, al Middle East o al resto de Europa, o incluso con esas compañías volver a competir a Estados Unidos. España está teniendo un papel que ayuda a las compañías de este lado, pero también está ayudando a las empresas alemanas o de Emiratos Árabes a invertir en España para desde aquí saltar aquí. Pero eso no está escrito. O sea, si podemos ser un aliado de Europa para las relaciones no está escrito, depende de las decisiones que tomemos. Y no solo los políticos, los empresarios, ¿no? Depende de las decisiones que tomemos los empresarios. Los empresarios podemos correr más de lo que corren nuestros políticos, que tienen términos de elección cada 4 años. A veces tienen cada 4 años la de gobierno central, pero tienen en nuestro caso las autonómicas, las municipales, un lío. Nosotros tenemos mucha capacidad de tomar decisiones, de correr y hacer. Y los empresarios de España han decidido ser iberoamericanos, y eso es una gran suerte para las empresas de este lado, para las empresas de Estados Unidos, para las empresas de Europa y de otros entornos. Y Puerto Rico tiene que tomar su decisión. Pero Puerto Rico tiene la ventaja de que tiene todo para tomar esa decisión. Es auténticamente estadounidense porque lo es, por derecho, por tal, pero puede tomar la decisión de ser un puente. Y si quiere serlo, desde luego yo creo que en España encontráis nuestro aliado para Europa, y también somos aliados para tener una presencia más fuerte en el resto de la región. Cuando tú eras secretario, tuvimos la oportunidad de colaborar para buscar inversores, ¿no?, en otros países, y países como México, Guatemala, Colombia, por supuesto España, ¿no?, se entendían mejor con Puerto Rico que con otros estados de Estados Unidos. Pero esas cosas no pasan porque puedan pasar. O sea, tienes el caldo de cultivo, tienes todo para que pase, pero hay que hacer como tú hiciste, de tomarte la maleta, tomarte el avión, sentarte con la gente y contarlo y venderlo, ¿no? Pero es un buen momento, sí. Y ojalá pues se incorporen empresarios grandes de Puerto Rico al CEAPI, porque es el momento. El momento de hablar un poquito de CEAPI, que como te mencioné, he visto esa trayectoria, me ha inspirado. Háblame un poquito de todo ese proceso creativo que lo ha llevado a tener este congreso, que en realidad es el sueño de unificar los países de habla hispana que creen en la libre empresa. En realidad no hay otro foro como ese, y lo has ido tejiendo poco a poco al punto que ahora hay este congreso en México que
Se inaugura en el Museo de Carlos Slim. Los ponentes son extraordinarios, en un alto nivel. Se cubre las empresas de familia, se cubre los empresarios jóvenes que están empezando. Ha evolucionado en algo extraordinario. Bueno, yo creo que has puesto sobre la mesa y toca hincarle el diente al tema que decías de nuestro nacimiento. Yo digo que tengo que escribir un libro, pero no tengo tiempo, que se llame La buena suerte de la mala suerte, ¿no? Es verdad que nosotros empezamos como un capítulo de una asociación que existía que se llamaba ACEAL, una excelente asociación formada por grandísimos empresarios. Pero tuve la mala suerte que después de organizar ese primer congreso que hicimos como CEAL en España, dos empresarios de tamaño más bien pequeño que grande, mucho más pequeño que nosotros, uno de ellos que tenía que asumir la presidencia del CEAL internacional, cuando vio que el Congreso en España salió tan bien y que algunos socios empezaban a decir que yo tenía que tomar la presidencia del CEAL internacional, se puso nervioso y empezó a hacerme bullying, ¿no? Y le pasó lo mismo a otro. Yo tenía cero interés, pero cero interés en presidir el CEAL internacional. Es que no tenía ningún interés en hacerlo. Yo estaba feliz con el proyecto de España y de España hacia Iberoamérica. Estaba abriendo mis oficinas de Atrevia en América Latina, que me daban muchísimo trabajo. Y después estamos hablando de hace 12 años. Mis hijos todavía eran jóvenes y yo dormía muy pocas horas para poder con todo, con mi compañía, con mis hijos y con el proyecto del CEAL España. Tenía cero interés. Pero empezaron a hacernos la vida imposible. A mí me llamaban a las 3 de la mañana despertándome. Fue una situación muy loca, y muy concreto en dos personas, ¿no? Y nada, al final, bueno, la verdad es que fue muy duro, muy incómodo, pero empezaron a molestarnos a mí personalmente y a personas muy importantes de la organización, como la vicepresidenta de la asociación, que es una de las mayores empresarias en España, ¿no? Que fue la que tomó la decisión de decir, oye, esta gente no nos respeta, nos está mareando con diferentes temas, esto no puede continuar, ¿no? Cuando mi vicepresidenta dijo eso, esas dos personas propusieron expulsarme a mí de la asociación, que la había creado desde cero y que les había ayudado con el apoyo de los mayores empresarios de España a hacer ese congreso. Te lo echaste encima tú, yo me recuerdo muy bien. Que conseguimos financiarlo 100% con la generosidad de las empresas españolas que patrocinaron el congreso, ¿no? Entonces, nada, los socios de España decidieron que para ellos se había acabado el CEAL y que nos independizábamos y que, por supuesto, que querían que yo siguiera al frente de la organización porque sabían que lo habíamos hecho todo bien y con muchísimo esfuerzo, ¿no? Para mí fue muy duro. Hubo quien vino a vernos de ese entorno para decirme si yo sabía lo que estaba haciendo, de enfrentarme a gente tan poderosa y lo que podía significar para mí personalmente y para mis empresas, ¿no? En fin, la verdad es que fue tremendamente duro, pero yo creo que me llevó a decir, tengo que demostrar que yo lo hice bien, o sea, que he sufrido el ataque de dos hombres. Yo creo que también pensaron que al ser mujer yo era mucho más manipulable, ¿no? Y nada, lo único que les pedíamos es que nos dejaran en paz, o sea, que íbamos a ser una asociación española. Durante 8 años no invitamos a nadie que no fuera español a ser socio. Durante 8 años no hicimos ningún evento fuera de España.
Solo hacíamos un congreso iberoamericano cada 2 años a España, donde venían los grandes empresarios de América Latina, hasta que esos grandes empresarios me dijeron, uno en concreto me dijo, Nuria, ¿cómo es que me enseñas el pastel de todo lo que hace esta asociación, CEAPI, y no me invitas a comerlo? Yo, ¿qué significa? No me has invitado a ser socio. Y entonces, pues nos invitó, nos pidió que abriéramos la asociación a los socios de América Latina. Ya habían pasado 8 años desde que salimos de la otra asociación. No teníamos el más mínimo interés en competir. Yo creo que hoy en día el CEAL está haciendo un gran trabajo y que tiene un presidente estupendo y ha cambiado totalmente la relación. Ya no están las personas que provocaron esa situación tan compleja, tan difícil, y que fue en el fondo, yo creo, que un tema de machitos que querían demostrar a esa entonces más joven Nuria quién mandaba allí, ¿no? Y que lo quisieron hacer de una manera no adecuada, pero ya te digo, esas 2 personas no están y el CEAL sigue siendo una asociación muy importante, ¿no? Pero bueno, al final lo que hicimos, después de mostrar que no teníamos nada contra esa asociación y que no teníamos interés en ocupar su espacio, lo que hicimos fue, después de 8 años ya, responder a la petición de los empresarios que nos invitaron a abrir la asociación a socios de América Latina, que nos pidieron que lleváramos a América los congresos. El primero que hicimos fue en República Dominicana, y que nos pidieron que hiciéramos tantas actividades en España como fuera. Hoy el CIAPI es una asociación de más de 400 socios. Es una asociación que tiene a los mayores empresarios de cada país, y yo creo que si están con nosotros es porque todos son unos patriotas que quieren ayudar a su país. Y el objetivo del CIAPI es ayudar, ayudar y ayudar. O sea, nosotros solo tenemos 3 objetivos. Uno es unir a los empresarios iberoamericanos porque creemos que es una oportunidad. 2, segundo objetivo, trabajar para que se invierta más en cada uno de nuestros países. Si no hay inversión, si no crece, si, como decía muy bien el ingeniero Slim, por debajo de un 4%, un crecimiento en España del 2% es una maravilla. Somos los número 1 en Europa en crecimiento, pero en América un 2% significa que las empresas van bien, pero que la riqueza no llega a la población. Por lo tanto, tenemos que trabajar para el crecimiento de Iberoamérica y trabajar para la inversión. Y nuestro tercer objetivo es el impacto social, que las empresas no se olviden que estamos jugando una carrera contrarreloj, contra la pobreza, contra los problemas de alimentación, contra los problemas de salud y educación, y los gobiernos no van a llegar a tiempo porque todavía son gobiernos que no pueden crear el estado de bienestar que se ha creado en Europa, y por lo tanto las empresas tienen que incluir en su hoja de ruta, en su proyecto, el cómo mejorar la sociedad, cómo hacerlo a través de fundaciones o cómo hacerlo como ellas mismas, cómo crear productos que ayuden a luchar contra la desnutrición, cómo hacer políticas de formación para emplear a personas que a lo mejor no habrían tenido sino la oportunidad de estudiar, cómo hacer políticas medioambientales que hagan que el entorno de sus compañías sean mucho más saludables. Bienvenida a la minería legal, no la ilegal. Bienvenida a la minería legal. No hay nada más sostenible que la minería legal en América Latina. Está creando sueldos que no existen en otros sectores, un nivel de sueldos y empleo que no existe en otros sectores. Programas medioambientales, a veces plantas de purificación de agua que no tienen otros pueblos de alrededor y tienen un mejor entorno medioambiental que otro. Desde luego, muchísimo mejor
que las minas ilegales, que muchas veces para depurar, por ejemplo, el oro siguen utilizando mercurio, ¿no? Crean programas de educación, de salud en el entorno. O sea, a través de las empresas se puede cambiar la situación de las personas, ¿no? Y eso a mí me parece tremendamente importante. Extraordinario. 3 preguntas cortitas para terminar. Podemos seguir toda la tarde, pero hay que terminar. Pero son 3 preguntas de tipo blueprint. La generación Z, ¿cómo estás preparando la empresa para que continúe con una generación que obviamente piensa tan diferente? Te la estás adaptando, estás implantando nuevas políticas en la empresa. Bueno, tenemos que abrirles las puertas e invitarles a que tomen el poder. Yo creo que se les critica demasiado y a veces se les da pocas oportunidades y los necesitamos. Necesitamos una visión diferente que cambie las empresas. Y tenemos un reto enorme y es que hasta ahora las empresas estaban preparadas para que llegaba el joven, hiciera las tareas de escaso valor, aprendiera y llegara después a hacer carrera en la compañía. Hoy las tareas de escaso valor las hace la inteligencia artificial. Luego no podemos permitirnos el dejar esa generación tan importante fuera. Tenemos que buscar otra manera de incorporar a los jóvenes en las compañías. Cuando hablamos de legado, ¿cómo a ti te gustaría que Iberoamérica recordara tu impacto? Bueno, yo creo que espero que no recuerde mi impacto, sino el impacto de esos socios del CEAPI, de esos grandes líderes que se han unido para hacer una Iberoamérica mejor para las personas, ¿no? Y en cuanto a tu impacto personal, tú tienes reconocimiento global, reconocimiento empresarial. En tu lista hay algo, un proyecto, una meta que todavía no has tachado. Yo es que soy inquieta, cada 2 por 3 se me ocurren nuevas metas, pero yo sé que el reconocimiento de verdad, el importante, el día que cerremos los ojos, van a ser los hijos, la familia y a quien hayamos ayudado. Entonces, tengo mucha prisa por seguir ayudando porque eso es lo único que importa de verdad y sobre todo los valores, ¿no? Ese es el gran descubrimiento, yo creo que uno hace unido a cuál es el propósito, cuál es la razón que uno vino a este mundo. Yo creo que uno descubre la razón que uno vino a este mundo ayudando a la gente. Así es que se descubre. Sí, yo estoy segura que el día que nos toque cerrar los ojos no nos acordaremos de cuánto dinero hemos ganado, de cuántos premios nos han dado, solo nos acordaremos de a quien hemos querido, a quien hemos amado de verdad y si están cerca, pues más todavía. Nuria, muchas gracias por visitarnos en Puerto Rico y muchas gracias por participar del Blueprint. Muchas gracias por esta iniciativa, Alberto, que yo sé que la haces para dejar huella en los demás y ayudarles a hacer ese camino. Gracias.